buenos días, queridos hermanos de la comunidad parroquial y también a nuestros amigos que nos van siguiendo por las redes sociales en esta meditación diaria de la palabra de Dios. Muy contenta de volver a estar con ustedes meditando la palabra del día. Hoy la Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Y él se volvió y los reprendió. Luego se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este pedacito del Evangelio de Lucas podemos ver cómo comienza esta jornada de Jesús hacia Jerusalén. Es una larga jornada que lleva un proceso largo y en ese proceso el Señor va a ir ajustando con sus discípulos algunas enseñanzas y los va a ir preparando mejor para su pasión, muerte y resurrección. Vemos aquí esta jornada que Jesús comienza, donde manda a los mensajeros previamente para preparar su llegada a Samaria y se encuentra con el rechazo de la gente de esta aldea, de este lugar. Y la lectura entonces nos propone cómo es esto, ¿no? De ser rechazados o de aceptar o rechazar a Jesús y su reino, su mensaje, a sus mensajeros. Lo podemos ver en tantas persecuciones que hay hoy en la iglesia y también tantos conflictos que hay entre nosotros como miembros de la iglesia y también a nivel de país, de comunidad. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo y no sabemos resolver los conflictos con altura o con cierta madurez, que es lo que Jesús les está pidiendo a los discípulos. Hay una expresión que usan Santiago y Juan, los hijos del trueno, que seguramente tenían este apodo por su especial personalidad, y que siempre los podemos ver en los evangelios en diferentes situaciones que no son tan agradables o tan de testimonio del evangelio, ¿no? Como cuando con la madre le piden tener en un lugar uno a su derecha y otro a su izquierda. No es la primera vez que Santiago y Juan reaccionan de esta manera. Y Jesús les quiere volver a repetir y a enseñar lo que ya venían aprendiendo. Ellos le dicen: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para que los consuma?» O sea, querían castigar a esta aldea que osaba rechazar al Señor, como lo hizo Elías en el Antiguo Testamento. Si nos remitimos a Elías, cuando él pidió que cayera fuego del cielo para un ejército en el Antiguo Testamento, y el Señor mandó fuego del cielo. Pero acá es diferente porque son ellos los que quieren obrar el castigo. Y es muy importante esto, porque Jesús los reprende. El verbo reprender, en la traducción original, quiere mostrarnos una palabra muy fuerte con la que Jesús le llamó la atención. Porque el Señor percibe que se están comportando como dos personas embriagadas de poder y hay que tener mucho cuidado con eso. Ellos se arrogan ¿no? el poder de castigar, de juzgar a los otros. Y lo podemos percibir también en estos días en el Evangelio de ayer, donde decían: «Le hemos prohibido a unos hombres que predicaban en tu nombre porque no son de los nuestros». Y Jesús les dice: el que no está contra nosotros está con nosotros, no hay problema. Y les dice en esta lectura: ustedes no tienen idea del espíritu del cual son. Como diciéndoles: el Espíritu Santo no lo podemos atar, Él obra
El Espíritu Santo se expande como quiere, cuando quiere y con quien quiere, y nosotros no podemos cortarle las alas al Espíritu de Dios. Por eso los reprende. Y además los ubica, porque estos dos discípulos se desubicaron, es decir, se descentraron de su lugar. Se arrogaron un poder que le corresponde a Dios, que es el de juzgar y el de tener en cuenta lo que va a pasar con esa aldea al fin en el juicio final, como les dice Jesús. Pero Jesús los venía instruyendo en el amor al enemigo, en de que cuando son rechazados sacudan el polvo de los pies y la paz regresaría a ellos y que siguieran su camino. Pararse de cara al rechazo con madurez, con altura. Jesús los instruye en cómo lidiar con sus sentimientos, con los sentimientos de ira, de enojo, de que me siento rechazado. Les enseña a no ser prejuiciosos y sin embargo pareciera que acá los discípulos, como nosotros, muchas veces se han olvidado de esta lección. Jesús los reprende porque realmente quiere grabar en sus corazones cómo es la manera de Dios. Jesús va modelando la conducta. Nos enseña también a nosotros a lidiar cuando somos rechazados, cuando se rechaza su mensaje, cuando se habla de la iglesia, cuando hay tensiones en los diferentes grupos, cuando una persona no me termina de cerrar. Bueno, Jesús nos va instruyendo también cómo tenemos que ser receptivos y cómo tenemos que estar en la sintonía de Dios para responder con los mismos sentimientos de Cristo. Dice que Jesús, como la traducción dice que Jesús apunta su rostro, afirma su rostro para ir a Jerusalén. Quiere decir, Jesús asume el riesgo de todo lo que va a pasar en Jerusalén y es desde este lugar que va preparando el corazón y planteando las exigencias para ser discípulo suyo. Una de estas exigencias del reino es esto, ser una persona centrada, ser una persona que sepa lidiar con sus emociones, ser una persona contemple, ser una persona arriesgada, sin miedo, pero prudente, ser una persona abierta hacia el encuentro con los otros. Porque este rechazo, esta violencia surge del miedo interior, de la inseguridad. Bueno, Jesús nos quiere enseñar que nosotros como sus mensajeros, como propagadores de la palabra también, ¿no? Muchos en los diferentes grupos dentro de la iglesia y fuera también, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, somos los mensajeros del Señor. Y muchas veces vamos a ser rechazados. ¿Cómo lidiar con esto? Y muchas veces en nuestra vida también vamos a ser rechazados, en nuestros vínculos, en los diferentes ámbitos en donde nos movemos. Jesús nos quiere ayudar a recentrarnos, a volver a la manera de Dios. Y por sobre todas las cosas rechazar la violencia en todos sus tipos, verbal, psicológica, física. Hay violencias muy sutiles, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En este mundo tan convulsionado. Porque la violencia no resuelve nada, el problema sigue estando ahí. Lo que hacemos es hacernos más daño. Entonces la propuesta de la lectura de hoy es esto. ¿Cuál es la actitud de los discípulos? ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué es lo que el Señor me pide? ¿Cómo yo actúo en mi cotidiano frente a estos posibles rechazos o a otras cosas que me hacen tambalear, ¿no? que me desenfocan? Colocar estos sentimientos delante del Señor, rezar para ir cristificándonos cada día más. Cada vez más parecernos a Jesús en sus obras, en sus gestos, en su mirada, en sus actitudes, en su palabra, en definitiva en su vida. Pidamos en este día la gracia de que la lógica de nuestra cabecita sea moderada y modelada por el Señor, por esta compasión que solo puede tener el corazón de Jesús. Hay una manera de ir modelando nuestro corazón, de ir cristificándonos, y es este encuentro especial con la palabra. Hay una
hermana benedictina que falleció en el 2020, Macrina Weiderker, a la que conocí a través de sus escritos el año pasado. Sus escritos están en inglés, pero son una delicia disfrutar con ella de la lección divina, de cómo ella tiene esa capacidad de contemplar. Y ella nos hace una invitación a entrar en la palabra de Dios, en esta palabra de Dios, como cuando hacemos la experiencia de entrar en un santuario cálido, que está como en penumbras, para pasar tiempo con Dios, pero en realidad adentrarnos a la catedral de nuestro ser más profundo. Porque en este lugar es donde tomamos conciencia de la presencia viva de Dios que comparte nuestro camino cotidiano día a día, donde podemos ir aprendiendo de a poquito, con paciencia, a escuchar, a esperar y a confiar a que el Señor hable a nuestro corazón. Que esta palabra entonces también nos vaya ayudando a modelar nuestra conducta, así como Jesús hizo con Santiago y con Juan. Él también hoy quiere modelar nuestro corazón. Que tengamos una bella jornada haciéndonos más conscientes cada día de esta presencia viva del Señor en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.